Adelante, Guilherme. Gracias. Buenas noches a todos y todas, todos los valientes que aguantaron hasta ahora. Yo no quiero irme eventos hasta las 7 de la noche, pero ya que usted... yo voy a hablar de algunos desafíos que van a tener Esmeralda y Edson a escribir esta cosa, ¿no? A hacer este informe. Primero quería hacer una acotación que esta mesa tiene un montón de desigualdades, ¿no? Primero tiene 3 brasileños, que me parece un horror. Y segundo, que solo una mujer, así que ya empezamos mal con todos los criterios. Y Alexandre gana mucho más que yo también. La primera cosa es que ustedes dos van a tener un desafío de empezar haciendo una diferencia entre el bosque y los varios árboles que hay en este bosque, ¿no? Parte Armando ponía y Guillermo con pensar las desigualdades, pensar las concentraciones, etc. Pero para mí la parte más importante del bosque, y la cual siempre hablamos muy poco, es la efectiva libertad de expresión de niños, niñas y adolescentes. Cuando ustedes miran el nombre del seminario, libertad de expresión, medios de comunicación y derechos de niños, niñas y adolescentes, el miedo que yo tengo, y desafortunadamente creo que se justifica, es que casi pensamos estas cosas como contraposición. Casi que pensamos los derechos de niños, niñas y adolescentes en contraposición a la libertad de expresión. Ya se habló de eso acá hoy. Bueno, la libertad de expresión es buena, pero los derechos de los niños hay que protegerlos. Y la verdad es que mientras no logremos romper con eso y entender de lo que se trata acá es de fortalecer la libertad de expresión de niños, niñas y adolescentes, no vamos a avanzar. Y fíjense ustedes, no es una crítica a la relatoría, es solo una observación que muestra la dificultad de la agenda. La relatoría de libertad de expresión celebra 20 años este año. La Convención de los Derechos del Niño tiene 30 años, la Convención Interamericana, que tiene un apartado específico, una parte sobre libertad de expresión de niños, y es la primera vez que la relatoría va a hacer algo sobre este tema, ¿no? Lo que demuestra cuánto esta maquinería de pensar eso no es tan sencilla, ¿no? Y entonces la primera cosa que quería dejar, y si dejo solo eso ya está bastante bueno, es cómo de hecho pensamos en un mecanismo, todas estas discusiones que estamos haciendo acá, en que el objetivo último es ampliar la libertad de expresión de niños, niñas y adolescentes, proteger los derechos de niños, niñas y adolescentes y promoverlos. Y para eso tenemos varios árboles que vamos a tener que mirar, pero esta cuestión es fundamental porque la tentación que tenemos de contraponer la valoración y la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes y poner como si fuera una oposición con la libertad de expresión es muy grande y pasa todo el tiempo. Pasó hoy acá a lo largo de esta tarde, ¿ok? Después, ustedes van a tener otro desafío que muchos les van a decir a ustedes, mira, ustedes están hablando de concentración de televisión y de horario de protección de niños y no sé qué vaina, y ahí está Internet, y no se puede regular nada de eso, que en parte es cierto. Y ahí voy a mi segundo punto. El Consejo de Derechos Humanos ya dejó muy claro, los derechos que valen offline, valen online. Si después es fácil o no aplicar eso, es otra historia, pero nadie nunca dijo que es barato proteger derechos humanos. Entonces, tenemos que dejar muy claro esta cosa, o sea, pedofilia es crimen offline y es crimen online. Si los niños tienen derecho a contenidos de calidad en el mundo analógico, también tienen en el mundo digital. Y tenemos que partir de esta premisa, quizás reconociendo que después es difícil hacer las cosas de Internet. Pero mira, es mucho más complicado evitar robar bancos en línea que offline. Y aún así todos regulan estas cosas, ¿no? Ningún banquero va a decir, bueno, dejen que roben igual online, porque ya que es tan difícil hacer, ¿no? Regular estas cosas, ¿no? Entonces,
tenemos que estar muy claros en esta otra determinación del Consejo de Derechos Humanos que me parece clave para entender varios de nuestros desafíos, incluyendo este de niños, niñas y adolescentes. El tema acá es que la gran cuestión de los próximos 20 años, si queremos hablar de una cierta dificultad y conflicto entre derechos, va a estar entre libertad de expresión de niños y niñas y adolescentes y el derecho a la privacidad, que también es cierto para los adultos, ¿eh? Pero acá está el gran lío, el nodo gordio, si ustedes quieren, de esta ecuación, porque nosotros y también los niños, niñas y adolescentes, conscientemente o no, estamos cada vez siendo más flexibles en ofrecer nuestra privacidad por ahí. No leemos los términos de condición, que tienen 450 páginas de letritas muy chicas y no sé qué, y lo hacemos. Y esta conciencia, y discutir y estas mediaciones de las cuales hablaba Alejandre son centrales en este proceso. Pero también es cierto que la libertad de expresión va de la mano con la privacidad, o sea, si perjudicamos una, perjudicamos la otra, y creo que ustedes van a tener el desafío de hablar de eso. La posición y la participación de niños, niñas y adolescentes en la esfera pública es central, entonces nos escandaliza, felizmente, que los noticieros de la noche en algunos países solo tengan blancos, hombres, aristócratas, y decimos, ¿dónde están la población afrodescendiente? ¿Dónde están las mujeres? Digo, como fuentes de información, como entrevistados de las noticias, etc. Pero no nos escandaliza que no haya niños hablando de su propia vida, de las políticas que son direccionadas a la niñez. Peor que eso, en todos estos países se construyen políticas públicas para la niñez de educación de salud sin escuchar a un único niño. ¿Dónde está la libertad de expresión en este proceso? Paulo del artículo 19 está allá al fondo, junto con otras organizaciones presentaron justamente a ustedes una audiencia pública sobre la ocupación de las escuelas en Brasil por los adolescentes y cómo fue que el gobierno reaccionó y la policía reaccionó a la ocupación de las escuelas. O sea, que era un ejercicio de libertad de expresión de esta parte de la población, ¿no? Entonces, ¿cómo quedamos con esta agenda de nuevo? Muy interesante, que es, creo, parte fundamental de este debate. Y esta contraposición, de supuesta contraposición entre libertad de expresión y derechos de niños, niñas y adolescentes, que sí ocurren en unas cosas mínimas, el hate speech y la pedofilia, no sé qué cuánto, si miramos los datos concretos, de los países que están en las primeras posiciones en los rankings internacionales de libertad de expresión, por ejemplo, Suecia y Noruega están entre el primero y segundo. Son justamente los países que más regulan estos temas para proteger derechos de niños, niñas y adolescentes. Si yo no logro ver la contraposición entre una cosa y otra, o sea, justamente los propios indicadores de libertad de expresión en general apuntan como países que tienen mejores índices de libertad de expresión aquellos que mejor regulan o más regulan para proteger niños, niñas y adolescentes. Ahora, hacen esta regulación en línea con los estándares internacionales de libertad de expresión, no usan la agenda de la niñez como una especie de caballo de Troya para capturar otros elementos. Porque hay muchos estados que también dicen, los pobres niños vamos a regular, y quieren de hecho censurar la internet por otras agendas, ¿no? Entonces ahí hay que tener mucho cuidado. Entonces, más libertad de expresión. Ahora, dicho esta agenda general, hago hincapié en un punto que mencionó Frank, ¿no? Tenemos que pensar desde los estándares internacionales las cuestiones que llevan a protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes, pero también tenemos que pensar la promoción de estos mismos derechos, con la misma intensidad, con la misma fuerza, para usar el lenguaje que usa Alejandre y la red Kids Online. Tenemos que disminuir los riesgos, protección, pero también tenemos que valorar las oportunidades, promoción, ¿no? Y estas políticas públicas y nuestras acciones tienen que tener igual fuerza. Ahora, yo puedo entender por qué la protección tiene tanto apelo, porque claro, si un pedófilo secuestra a un niño porque hizo un contacto por internet, es una cosa de tal magnitud y gravedad que nos asusta. Pero no podemos estar capturados por esta agenda del miedo todo el tiempo.
Y estos niños que no son los que tienen los amigos de teléfono por Facebook, como decía Guillermo, que tienen 40 millones de viewers en YouTube, estos niños tienen que ser parte de esta discusión, son mucho mejores que nosotros para hablar de este tema en varias de estas circunstancias. No quiere decir que saben todo, pero deberían estar acá, estos niños que tienen 14 millones de viewers, 40 millones de... Porque nos van a enseñar algo, por algo están haciendo bien, ¿no? De hacer estas cosas. Entonces, esta agenda de la promoción es fundamental que esté en el discurso. Eso he dicho muy rápidamente. Para terminar, voy a los árboles específicos que es la encomienda que me hicieron, pagaron mi pasaje, tengo que hablar de eso. ¿Cuáles son los estándares internacionales que están siempre en la agenda? Desde siempre. El tema, y de nuevo, repito, no estoy hablando de la diferenciación entre lo analógico, el digital y offline, internet, aunque en la internet sea más difícil resolver parte de estos temas. El primer tema es la protección de la imagen de niños, niñas y adolescentes, sobre todo aquellos que están involucrados en situaciones de violencia o de violación de derechos humanos. Es relativamente fácil regular eso para la prensa escrita, tiene algunas dificultades para los audiovisuales y tienen enormes dificultades para el tema de la internet. Y han generado otros tipos de discusiones, por ejemplo, todo el tema de venganza porno, al fin del día es una violación de este derecho específico de imagen de niños, niñas y adolescentes, que puede tener consecuencias asustadoras y etcétera, ¿no? Pero está en este marco de que la imagen de niños, niñas y adolescentes tienen que ser protegidos de manera aún más fuerte de lo que la imagen que tenemos nosotros los adultos. Segundo árbol es el árbol de la regulación de los contenidos potencialmente nocivos a la integralidad de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Y ahí hay un montón de cosas que ustedes van a escuchar a lo largo de estos 2 días que son importantes. Uno, cómo se regula la publicidad dirigida a niños, niñas y adolescentes, porque hay una hipótesis bastante avanzada y comprobada por varios investigadores que un consumo excesivo de esta publicidad tiene consecuencias negativas para el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes. Hay la regulación de contenidos específicos a través de horarios y en general se regula pornografía, violencia excesiva, etcétera, etcétera. Hay la regulación y hay cosas que están de hecho prohibidas, y ahí por eso digo que la contraposición con la libertad de expresión va a temas muy específicos y muy narrow, que es el tema del discurso del odio, pero que también se aplica a la población adulta, o el tema de la pedofilia, que es un crimen de hecho, ¿no? Desafortunadamente ustedes vieron hoy en las noticias que un señor ahí en Estados Unidos ha matado a un montón de gente en Las Vegas. Y ustedes van a ver que en algunos, si ustedes miran esta misma noticia por BBC, van a encontrar que alguien va a decir, el áncora, si hay niños en la sala, ojo que van a haber imágenes complicadas. En todos nuestros noticieros de esta región del mundo nadie va a decir nada y está todo bien. Es un otro tipo de regular contenidos potencialmente nocivos para niños, niñas y adolescentes. Ahora, también hay como regular contenidos potencialmente positivos para niños, niñas y adolescentes. Entonces hay políticas de cuotas, por ejemplo, para garantizar programación nacional para niños, niñas y adolescentes, con la perspectiva que conocer su propia cultura es importante para el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes. Hay países incluso que establecen, como Australia, discusiones sobre contenidos culturales locales, porque como la lengua de ellos es inglés, es muy fácil recibir cosas de toda parte, etc. Hay exigencias sobre contenidos educativos, hay franjas especiales de contenidos infantiles, en fin, hay un montón de cuestiones que tienen que ver con la valoración y el estímulo, incluso subsidios a contenidos que son potencialmente positivos para niños, niñas y adolescentes. Lo que está relacionado a un otro tema importante, que es el tema de los instrumentos regulatorios. La protección de la libertad de expresión acá, de los medios incluso, tiene que ver con que todo eso se ha hecho dentro de ciertas reglas republicanas del juego. O sea, que sean hechos por un regulador independiente, porque, por ejemplo, establecemos un fondo de fomento a la programación infantil.
pero el regulador no independiente decide dar toda la plata solo a los amigos y no a los otros, y ahí no vale, está fuera de la libertad de expresión, en fin, por ahí va, ¿no? El tema que decía Guillermo de la concentración de medios, sí hay que regularlo, pero hay que regular también dentro de ciertas reglas del juego, con ciertos estándares internacionales, por un regulador independiente, para que el gobierno no diga, ok, desconcentro todos mis enemigos y concentro todos mis amigos, que también ha pasado un montón en varias partes, ¿no? Entonces, estas cosas también dependen de una institucionalidad que protege no solo a niños, niñas y adolescentes, protege a todos nosotros en lo que tiene que ver con la protección más amplia de la libertad de expresión. El otro punto fundamental y desafortunadamente muy poco presente como política pública es lo que llamamos de alfabetización mediática e informacional. O sea, la escuela o las escuelas solemnemente ignoran todo eso que estamos discutiendo acá, ¿no? Y sobre todo con el avance de estos mismos temas de manera mucho más amplia con la Internet y con la dificultad de regulación que hay en el caso de la Internet, eso se pone cada vez más central. O sea, alguien dijo acá hoy, hay que empoderar a los niños para que se cuiden, para que se relacionen. Es sin querer decir que eso es una forma para no regular, pero sí tenemos que reconocer que el empoderamiento de los propios niños a lidiar con todas estas cosas es fundamental en este proceso de fortalecer su propia libertad de expresión, su capacidad de acceso a información, su capacidad de acceso a contenidos que sean sanos para consideradas sus diferentes culturas, necesidades, en fin, intereses, etc. Y quizás, decía Armando que la autorregulación no funciona en América Latina y otras partes del mundo, lo que es bastante cierto por las investigaciones que hay por ahí, pero quizás funcionaría mejor si tuviéramos audiencias más empoderadas. Porque la autorregulación de cualquier sector tiende a ser más efectiva si los ciudadanos y ciudadanas que usan aquel sector saben lo que están negociando y cómo se empoderar en relación a eso. Todo eso no entrando en el hecho de que es muy difícil se empoderar con compañías como estas que mostró Guillermo, ¿no? O sea, por eso la regulación no deja de ser relevante, porque hay un cierto límite en lo que el ciudadano puede hacer cuando estamos hablando de compañías de 50 mil millones de dólares y mucho más que eso. Para terminar, 3 árboles adicionales, que pueden parecer menores pero no son. O sea, ¿cómo se regula lo que se llama de trabajo infantil en los medios? Que a mí me parece una expresión un poco mala, pero no es menor cuál es la regulación de cómo niños, niñas y adolescentes participan del audiovisual como fuente de renta, o sea, como trabajo. Y eso está cada vez más presente ahora con los niños youtubers, con no sé qué, y eso tiene una serie de implicaciones que en mi visión son muy poco discutidas, ¿no? Y finalmente, cómo logramos crear mecanismos efectivos de participación de niños, niñas y adolescentes en este mismo debate, que fue como yo empecé. La libertad de expresión de todos los niños en general como un tema de derecho, pero también políticas en que ellos y ellas puedan participar de esta discusión de qué es las TICs en la educación. Yo comentaba hoy que la última noticia que yo tengo de Alexandre me corregir si estoy equivocado, es que en Brasil 17 estados de la federación tienen leyes prohibiendo el uso del celular en el aula. A mí me parece de una ridiculez esta cosa impresionante, ¿no? O sea, al revés de producir conocimiento de cómo el celular puede ser una herramienta pedagógica y de promoción y protección del avance de la práctica educativa, la prohíbe. A la vez de poner la plata para discutir cómo se puede usar eso mejor, incluyendo la opinión de los propios niños de cómo eso puede avanzar. Entonces, esta construcción de la participación de los niños es fundamental para que podamos avanzar respetando sus propios derechos. Era eso, gracias.